3 minutos. Ese fue exactamente el tiempo que Mark Sterling tuvo que esperar. Si hubiera esperado 3 minutos más antes de firmar los papeles del divorcio, habría sido copropietario de un imperio inmobiliario valorado en 1.300 millones. En cambio, le devolvió el bolígrafo a su abogado, miró a los ojos a su esposa llorosa y le dijo que era un lastre. Pensaba que estaba cambiando por una vida mejor. No sabía que la mujer a la que estaba descartando era la única heredera de la ciudad que intentaba conquistar. Esta es la historia de Maddox Vance, la mujer que perdió a su marido, pero ganó un reino. El radiador del apartamento 4B traqueteaba como el pecho de un moribundo. Era un enero brutal en Chicago, de esos que congelan la condensación en el interior de las ventanas. Maddox Vance estaba sentada a la mesa de la cocina, astillada por la mica, con las manos alrededor de una taza de agua caliente. Se habían quedado sin bolsitas de té hacía 2 días y no se había atrevido a gastar los $4.50 que costaba una caja nueva. No cuando el último aviso de la compañía eléctrica la miraba fijamente desde debajo de un imán en la nevera. Se miró en el reflejo de la ventana oscura. A sus 26 años parecía tener 40. Su cabello rubio, antes brillante y con mucho volumen, estaba recogido en un moño deshilachado y desordenado. Las ojeras, como moretones morados, se marcaban profundamente bajo sus ojos. Trabajaba turnos dobles en la cafetería de la Quinta Avenida y volvía a casa oliendo a aceite de fritura rancio y desesperación, solo para limpiar la casa antes de que Mark llegara. Mark. La llave giró en la cerradura. Maddox se enderezó, alisando instintivamente su jersey demasiado grande. Intentó sonreír. Siempre intentaba sonreír. Mark Sterling entró. No sacudió la nieve de sus botas. Simplemente dejó huellas de nieve derretida en el suelo del linóleo que Maddox había fregado a mano y de rodillas esa mañana. Era guapo, con un aire afilado y depredador. Incluso cuando estaban arruinados, Mark se negaba a parecerlo. Llevaba un traje que no podía permitirse, limpiado en seco con dinero que no tenían. Era consultor asociado junior en una empresa de marketing de nivel medio, un título que significaba que servía café a gente rica, pero actuaba como si fuera el dueño del edificio. «Hola», dijo Maddox en voz baja. «He hecho... Bueno, hay sopa enlatada». Mark no la miró. Dejó su maletín de cuero sobre la encimera con un golpe deliberadamente fuerte. El sonido resonó en la pequeña y silenciosa habitación. «No tengo hambre», dijo. Su voz era fría. No estaba enfadado, peor, estaba indiferente. «Mark, tenemos que hablar de la factura de la luz», comenzó Maddox con la voz ligeramente temblorosa. «Si no pagamos $50 antes del viernes, nos cortarán la luz». «No tengo hambre, Maddox. ¿Puedes dejar de regañarme por unos centavos por un segundo?», dijo él. Se volvió hacia ella y se aflojó la corbata. Maddox se estremeció. «No estoy regañando. Estoy asustada. La semana que viene voy a hacer un tercer turno, pero con los pagos de tu coche...» «Mi coche es necesario para mi imagen». Mark espetó. «No entiendes de negocios. Nunca lo has hecho. Piensas en pequeño. Actúas en pequeño». Se acercó a la mesa, pero no se sentó. Se quedó de pie frente a ella, proyectando una sombra que la envolvía por completo. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, el bolsillo interior del pecho, cerca de su corazón, y sacó un grueso sobredoblado. Lo tiró sobre la mesa. Este se deslizó por la superficie y golpeó su taza con un suave tintineo. «¿Qué es esto?», preguntó Maddox, aunque ya sentía un nudo de miedo en el estómago. «Libertad», dijo Mark, «para los dos». Maddox abrió el sobre. Le temblaban tanto las manos que casi rompió el papel. Solicitud de disolución del matrimonio. Las palabras se le nublaron ante los ojos. Diferencias irreconciliables. Sin oposición. «¿Divorcio?», susurró. El aire se escapó de la habitación. «Mark, sé que estamos pasando por un mal momento, pero prometimos estar juntos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza». Mark soltó una risa seca y sin humor. «Ya hemos pasado por la pobreza, Maddox. Estoy harto. Estoy harto de volver a casa y encontrarme con este olor, con esta depresión. ¿Tú y yo?». Las lágrimas brotaron rápidas y calientes.
Trabajo 16 horas al día para apoyar tus sueños. Yo pagué ese traje que llevas puesto. Y ese es el problema. Mark se burló, inclinándose, con la cara a pocos centímetros de la de ella. Eres una camarera, Maddox. No tienes ambición. No tienes pedigrí. Yo estoy ascendiendo en el mundo. Estoy cerrando acuerdos. Estoy conociendo gente importante. Y cada vez que tengo que mencionar a mi esposa, tengo que mentir. Tengo que ocultarte. La crueldad de eso era físicamente dolorosa, como un puñetazo en el estómago. Maddox se levantó, echando hacia atrás su silla. Te apoyé cuando suspendiste el examen de abogacía. 2 veces. Te abracé cuando murió tu madre. Te lo he dado todo. Y no es suficiente, dijo Mark, enderezándose los puños. Mira, estoy siendo generoso. Me haré cargo de la deuda del coche. Tú te quedas con el alquiler del apartamento. Ya he pagado el alquiler hasta final de mes. Tienes 2 semanas para resolverlo. ¿2 semanas? Maddox se atragantó. ¿A dónde vas? Me voy a vivir con alguien que entiende el futuro, dijo Mark mirando su reloj. Un reloj nuevo, notó Maddox. ¿Un Rolex? ¿Una falsificación? ¿O es Jessica? Preguntó Maddox, dándose cuenta de repente. Jessica Thorne, la hija del socio principal de su empresa. Mark la había mencionado varias veces, siempre de forma casual. Jessica me ayudó con el extenso informe. Jessica cree que tengo potencial. Mark no respondió, pero la leve sonrisa en su rostro era respuesta suficiente. Firma los papeles, Maddox. No compliques las cosas. No puedes permitirte un abogado, y yo ya tengo al mejor de la ciudad trabajando pro bono. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio para hacer una maleta. No miró atrás a su esposa, que se desplomaba en la silla, con el sonido de su mundo haciéndose añicos más fuerte que el traqueteo del radiador. Se quedó allí sentada durante 1 hora, mirando fijamente la línea de la firma. Maddox Vance había tomado su apellido, Sterling, con tanto orgullo 3 años atrás. Ahora él se lo estaba quitando. Agarró un bolígrafo barato de la mesa, goteaba tinta. Está bien, susurró a la habitación vacía y helada. Si estoy muerta, espera, Mark. Mírame flotar. Firmó. La mañana siguiente fue una nebulosa de cielos grises y movimientos entumecidos. Mark se había ido antes de que Maddox se despertara. Su lado del armario estaba vacío, salvo por unas cuantas perchas de alambre que tintineaban como campanas de viento baratas. Maddox tuvo que ir al juzgado a presentar la copia. Mark, en su arrogancia y precipitación, había dejado una nota adhesiva en la encimera. Deja esto en la oficina del secretario antes del mediodía. Estoy ocupado cerrando una fusión. Incluso al dejarla, la estaba utilizando como su asistente. Maddox se puso su único abrigo bueno, una gabardina de lana de segunda mano que le quedaba 2 tallas grande, y caminó las 12 manzanas hasta el juzgado para ahorrarse el billete de autobús. El viento le azotaba la cara, secándole las lágrimas antes de que pudieran caer. Se sentía vacía, como un caparazón. La oficina del secretario era una sala deprimente llena de luces fluorescentes y olor a cera para suelos. Esperó en la cola durante 40 minutos detrás de un hombre que discutía sobre una multa de aparcamiento. Cuando por fin llegó a la ventanilla, la secretaria, una mujer con gafas de ojo de gato y expresión cansada, tomó los papeles. ¿Identificación?, preguntó la secretaria sin levantar la vista. Maddox deslizó su carné de conducir bajo el cristal. La secretaria selló los documentos. ¡Pum, pum! El sonido de la irrevocabilidad. Ya está tramitado, dijo la empleada. La sentencia de divorcio se enviará por correo en 30 días. Siguiente. Maddox salió del juzgado sintiéndose más ligera y más pesada al mismo tiempo. Se sentó en los fríos escalones de hormigón del exterior y observó a la gente ocupada de Chicago pasar a toda prisa. Todos tenían un lugar al que ir. Todos tenían un propósito. Ella tenía un turno en la cafetería en 2 horas y luego nada. Un futuro en blanco. Señora Sterling. La voz era grave, ronca y respetuosa. Maddox levantó la vista. Frente a ella había un hombre que parecía salido de una película de los años 20. Era mayor, quizá rondaba los 60, y llevaba un traje gris oscuro de 3 piezas que costaba más que todos los ingresos de Maddox en toda su vida.
Sostenía un paraguas negro para protegerla de la ligera nevada que había comenzado a caer. En realidad es Vance, dijo Maddox automáticamente. O lo será pronto. ¿Quién es usted? Me llamo Arthur Blackwood, dijo el hombre. No sonrió, pero sus ojos eran amables. Represento al patrimonio del difunto Silas Vance. Maddox frunció el ceño. ¿Silas Vance? No sé quién es. Mi padre se llamaba David. Murió hace 10 años. Silas Vance era tu abuelo materno, Maddox, dijo Arthur en voz baja. Maddox negó con la cabeza. No, mi madre era huérfana. Creció en un hogar de acogida. Nunca conoció a sus padres. Eso es lo que ella te contó, corrigió Arthur con delicadeza. Y eso es lo que ella creyó durante un tiempo. Pero la verdad es más complicada. Tu madre se escapó de la finca de los Vance en Newport cuando tenía 16 años. Quería una vida dedicada al arte y a la libertad. Silas era un hombre duro. La desheredó, la borró de su vida, pero nunca dejó de vigilarla. Maddox se levantó y se ajustó el abrigo. Mire, señor Blackwood, no tengo dinero para una estafa. Acabo de firmar los papeles del divorcio hace 5 minutos. Mi marido me dejó por una chica rica. Tengo $12 en mi cuenta bancaria. Si está vendiendo algo, por favor, váyase. La expresión de Arthur cambió a una de profunda lástima. Metió la mano en su maletín, un elegante maletín de cuero italiano, y sacó un expediente. No estoy vendiendo nada, señorita Vance. Silas Vance falleció hace 3 días. No tenía otros herederos. Su madre falleció hace 5 años, ¿verdad? Sí, susurró Maddox. Cáncer. Lo siento, dijo Arthur. Silas lo sabía. Pagó su tratamiento de forma anónima, aunque ya era demasiado tarde. Cuando Silas murió, su testamento fue abierto esta mañana. He estado intentando localizarla todo el día. Fui a su apartamento, pero el vecino me dijo que había venido aquí. ¿Por qué?, preguntó Maddox. Arthur le entregó el expediente. No era un sobre fino como los papeles del divorcio. Era un documento encuadernado y pesado con hojas doradas en la portada. Silas Vance fue el fundador de Vance Global. Arthur afirmó que era propietario del 35% de los inmuebles comerciales del centro de Chicago, además de tener propiedades en Londres, Dubái y Tokio. Maddox lo miró fijamente. Conocía el nombre de Vance Global. Todo el mundo lo conocía. Eran propietarios de la Torre Vance, el edificio dorado que dominaba el horizonte. Mark tenía un póster de ese edificio en su dormitorio. Lo llamaba La Cima. Adoraba el suelo que pisaba la familia Vance. No lo entiendo, balbuceó Maddox. El patrimonio está valorado en aproximadamente $1.300 millones, dijo Arthur, bajando la voz para que los transeúntes no le oyeran. Y es todo tuyo. Los edificios, las cuentas, la cartera. Eres el único beneficiario. Maddox sintió que el mundo se tambaleaba. 1.300 millones. Sí. Sin embargo, Arthur hizo una pausa y miró las puertas del juzgado detrás de ella. Hay una cláusula muy específica sobre los privilegios conyugales. El corazón de Maddox se detuvo. ¿Qué cláusula? Silas odiaba a los cazafortunas. Sabía que tu madre se había casado con un artista pobre y con el tiempo lo respetó, pero estaba paranoico contigo. El testamento establece que la herencia solo es válida si no estás casada en el momento de la transferencia o si tu cónyuge firma una renuncia a la reclamación. Si te casaste sin un acuerdo prenupcial, la herencia se mantendría en un fideicomiso hasta que te divorciaras. Arthur miró las puertas del juzgado y luego volvió a mirar a Maddox. Señora Vance, ¿acaba de finalizar el divorcio? Maddox asintió, incapaz de hablar. ¿Está firmado? Con fecha sellada. Sí, susurró, hace 5 minutos. Una rara sonrisa afilada se dibujó en el rostro de Arthur Blackwood. Entonces, señorita Vance, su timing es impecable. Si su marido hubiera esperado hasta mañana para presentar la demanda, o si hubiera seguido casado con usted una hora más mientras yo la encontraba, habría tenido derecho al 50% de los activos, según la ley del estado de Illinois. Esos son aproximadamente $650 millones. Maddox pensó en Mark. Pensó en su desdén. Actúas como una mezquina. Pensó en cómo la había dejado por Jessica Thorne porque quería ambición y contactos.
No recibirá ni un centavo, preguntó Maddox con voz temblorosa. Ni un centavo, confirmó Arthur. Acaba de renunciar al mayor acuerdo de la historia del Estado. Ahora, señorita Vance, mi coche está a la vuelta de la esquina. Tenemos una reunión de la junta directiva a la que acudir. Creo que la junta directiva está planeando vender la empresa a un competidor, una firma llamada Sterling Thorne. Maddox abrió mucho los ojos. ¿Sterling Thorne? Esa es la empresa para la que trabaja Mark. Es la empresa del padre de Jessica. Exactamente, dijo Arthur, abriendo más el paraguas para cubrirla por completo. Creen que Vance Global no tiene líder. Creen que pueden comprarla por 4 duros. Se reunirán a las 2:15 p.m. en el ático de la Torre Vance para finalizar la adquisición hostil. Maddox miró su abrigo de segunda mano. No puedo ir allí. Parezco una camarera. Arthur Blackwood sacó una tarjeta American Express negra de su bolsillo. La tarjeta Centurion, de titanio pesado. Se la entregó. Tenemos 3 horas, señorita Vance. Vamos de compras. El interior del coche de Arthur Blackwood olía a dinero antiguo, caoba, cuero y un ligero toque de menta. Maddox se sentó rígida en los asientos calefactados, con la mano aún agarrando la tarjeta Centurion como si fuera una granada a punto de explotar. ¿A dónde vamos?, preguntó Maddox, observando la ciudad borrosa que se apresuraba a través de las ventanas tintadas. A Mission Avenue, respondió Arthur, tocando una tableta. Concretamente, a House of Sterling. Por suerte, no tiene nada que ver con tu exmarido. Es la mejor marca de ropa para la clase ejecutiva. Si vas a entrar en una sala llena de tiburones, Maddox, no puedes parecer, bueno, un cebo, terminó Maddox por él. Exactamente. El coche se detuvo en una acera reservada para diplomáticos y famosos. El escaparate era intimidante. Cristales esmerilados, sin precios en el escaparate, y un portero que parecía ganarse la vida luchando con osos. Maddox dudó cuando el portero abrió la puerta del coche. Arthur, nunca he comprado una prenda que no estuviera en el estante de las rebajas. No sé cómo ser esta persona. Arthur salió y le tendió la mano. No estás fingiendo, Maddox. Simplemente estás revelando lo que ya estaba ahí. Tu abuelo era el negociador más duro que he conocido. Tu madre era la mujer más resistente que he conocido. Tienes su sangre. Ahora, vamos a por tu armadura. Entraron. El aire del interior era fresco y olía a jazmín. Una dependienta, una mujer alta con el pelo liso y una etiqueta con el nombre Sloan, levantó la vista del mostrador. Sus ojos recorrieron el abrigo oversize y lleno de bolitas de Maddox, comprado en una tienda de segunda mano, y sus botas rayadas. El juicio fue instantáneo y visceral. Las entregas se hacen en el callejón, dijo Sloan, sin molestarse siquiera en mirar a Maddox a los ojos. Aquí no damos limosnas. Maddox se encogió, sintiendo en la garganta el viejo instinto de disculparse. Pero entonces recordó la voz de Mark. Actúa con humildad. Arthur dio un paso adelante, haciendo que su bastón golpeara con fuerza el suelo de mármol. No estamos aquí para pedir limosna, Sloan. Estamos aquí para cerrar la tienda, se burló Sloan. Disculpe, ¿quién es usted? Arthur colocó la tarjeta de titanio sobre el mostrador de cristal. Hizo un ruido metálico y grave. Soy Arthur Blackwood, asesor legal de la finca Vance. Y señaló a Maddox, es el nuevo propietario de este edificio. Usted alquila este espacio a Vance Global, ¿no es así? Creo que su contrato de alquiler vence el mes que viene. Sloan palideció. Se le fue todo el color tan rápido que parecía que iba a desmayarse. Lo siento mucho. No me había dado cuenta. Necesitamos ropa, dijo Maddox, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Dio un paso adelante, se quitó el pesado abrigo y lo dejó caer al suelo. Para una reunión de la junta directiva hoy, tengo que parecer la dueña del lugar, porque lo soy. Durante la siguiente hora, la boutique se convirtió en un torbellino. Arthur se sentó en un sillón de terciopelo bebiendo café expreso mientras 3 asistentes se afanaban alrededor de Maddox. Sacaron vestidos, pero Maddox negó con la cabeza. Nada de vestidos, dijo, mirándose en el espejo de 3 caras. No quiero parecer guapa, quiero parecer peligrosa. Eligió un traje, era de seda italiana,
confeccionado a la perfección en un intenso color rojo sangre. Los pantalones eran anchos y de cintura alta, creando una silueta femenina y autoritaria a la vez. La chaqueta era tan elegante que parecía capaz de cortar cristal. Debajo llevaba una sencilla camisola de seda negra. Trajeron a un estilista de un salón de belleza cercano. Le lavaron el pelo para quitarle la grasa del restaurante y le hicieron un secado con secador que le dejó unas elegantes ondas doradas que le caían en cascada sobre los hombros. Le ocultaron las ojeras, le aplicaron un delineador de ojos con un ala marcada y le pintaron los labios de un rojo rubí mate a juego con el traje. Cuando Maddox salió por fin del probador, se hizo el silencio en la tienda. No parecía la camarera cansada de la cafetería barata. Parecía una reina que acababa de ascender al trono. Se erguía más. El traje la obligaba a corregir su postura. No podía encorvarse con un traje de $5,000. Arthur se levantó lentamente. Asintió con la cabeza, con una pequeña y orgullosa sonrisa en los labios. Tu abuelo se habría asustado de ti, dijo. Es perfecto. ¿Cuánto cuesta? Preguntó Maddox mirando la etiqueta. No importa, dijo Arthur, pero para que conste, el traje, los zapatos, Lubout, por supuesto, y el bolso suman unos $12,000. Maddox se sintió mareada. Eso es mi salario de un año. Ahora eso es calderilla para ti, corrigió Arthur. Miró su reloj de bolsillo. Eran las 13:45. La reunión empezaba en 15 minutos. Mark Sterling cree que está a punto de convertirse en socio al entregar Vance Global a los Thorne. Cree que él es el cazador. Maddox se miró en el espejo por última vez. Vio el fantasma de la chica que lloraba por una factura de electricidad de $50. Se mordió el labio en señal de despedida. Vamos, dijo Maddox, cogiendo el maletín de cuero negro que Arthur le había comprado. Tengo que impedir una fusión. La Torre Vance se alzaba entre las nubes de Chicago, una aguja dorada en un pajar de acero. El ascensor subió hasta la planta 90 en silencio y a una velocidad vertiginosa. Maddox observó cómo iban pasando los números de las plantas. 70, 80, 85. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero su rostro era una máscara de calma glacial. Arthur estaba a su lado, su presencia una fuerza estabilizadora. Recuerda, dijo Arthur cuando el ascensor redujo la velocidad, no necesitas gritar para que te escuchen. Tienes la ventaja. Tienes las acciones. Están entrando ilegalmente en tu casa. ¿Sabe Mark que voy a ir? Nadie lo sabe, respondió Arthur. La Junta cree que el puesto de presidente está vacante. Son buitres rondando un cadáver. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo. Pisaron una lujosa moqueta que costaba más por metro cuadrado que el alquiler del apartamento de Maddox. La zona de recepción estaba vacía. Probablemente habían despedido a la recepcionista por la reunión confidencial. Al final del pasillo había unas puertas dobles de caoba. Se oían voces a través de ellas. Maddox reconoció su voz al instante. El valor sentimental es irrelevante, decía Mark. Sonaba seguro, arrogante. Vance Global lleva estancada desde que el viejo enfermó. La cartera está lista para su liquidación. Sterling y Thorne pueden despojarse de los activos, vender los bloques residenciales y reconvertir los espacios comerciales en condominios de lujo. El retorno de la inversión sería del 40% en el primer trimestre. ¿Y los inquilinos antiguos?, preguntó otra voz. ¿Una mujer? Jessica Thorne. Su voz era como sirope mezclado con arsénico. Las organizaciones sin ánimo de lucro que apoyaba Silas Vance. Desalojadlos, dijo Mark con suavidad. Los negocios son los negocios, Jessica. Tú lo sabes mejor que nadie. Maddox sintió una oleada de pura rabia fría. Silas Vance había alquilado espacio a organizaciones benéficas por $12 al año. Mark quería echarlos para construir condominios para millonarios. Ella miró a Arthur. Él asintió. Arthur extendió la mano y empujó las puertas dobles para abrirlas. Se abrieron de par en par con un fuerte silbido. La sala se quedó en silencio. Era una enorme mesa ovalada rodeada por 20 personas. A la cabecera de la mesa había una silla vacía. La silla de Silas. A la derecha de ella estaba Mark,
señalando una pantalla de proyección llena de gráficos. A su lado estaba Jessica, una morena de rasgos afilados, vestida con un traje gris que parecía apagado en comparación con la armadura carmesí de Maddox. En el extremo más alejado estaba Reginald Thorne, el padre de Jessica, un hombre corpulento con un cigarro en la mano. Mark se detuvo a mitad de la frase. Se volvió, con una mirada de fastidio por la interrupción. Disculpen, esta es una sesión a puerta cerrada, comenzó Mark, parpadeando. Entonces miró con atención, entrecerró los ojos. La mujer que estaba de pie en la puerta era alta, radiante, resplandeciente de poder y riqueza. El traje rojo resaltaba contra la madera oscura de la sala de juntas, pero los ojos eran azules, penetrantes, familiares. Maddox, susurró Mark. El mando a distancia se le resbaló de la mano y cayó con estrépito sobre la mesa. Una oleada de confusión recorrió la sala. Jessica Thorne miró de Mark a Maddox, frunciendo los labios. Mark, ¿quién es esta? Maddox entró en la sala. El sonido de sus tacones rojos sobre el suelo de parqué era como un metrónomo que marcaba la cuenta atrás de su perdición. Clic, clic, clic. No se detuvo hasta llegar a la cabecera de la mesa, a la silla vacía. Dejó su maletín sobre la mesa, justo encima de las notas de Mark. Soy su esposa, dijo Maddox con una voz que resonó claramente hasta el fondo de la sala. Hizo una pausa y miró a Mark directamente a los ojos. Corrección, su exesposa desde hace 3 horas. Maddox, ¿qué haces aquí? Mark siseó con el rostro enrojecido. Miró nerviosamente a los miembros de la junta. Seguridad. ¿Cómo ha entrado? Es camarera. Está entrando sin autorización. Siéntese, señor Sterling. La voz de Arthur Blackwood resonó desde la puerta. Entró lentamente y mostró cierto respeto al accionista mayoritario. Reginald Thorne se levantó, dejando caer su puro. Blackwood, ¿qué significa esto? Silas ha muerto. La herencia está en proceso de sucesión. La sucesión se aceleró, dijo Arthur, sentándose junto a Maddox. Silas Vance dejó el 100% de sus activos, derechos de voto y propiedades inmobiliarias a su única pariente viva, su nieta. Arthur señaló a Maddox. Caballeros y señora Thorne, anunció Arthur, les presento a Maddox Vance, la propietaria de este edificio y la mujer a la que planeaban liquidar. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Mark parecía como si le hubiera alcanzado un rayo. Abrió y cerró la boca, pero no le salió ningún sonido. Nieta, logró articular Mark. Tú eres huérfana. Me dijiste que eras huérfana. No lo sabía, dijo Maddox con frialdad. Y, al parecer, tú no lo comprobaste. Estabas demasiado ocupado tratando de encontrar a una mujer con ambición. ¿No es así, Mark? Jessica Thorne se puso de pie y entrecerró los ojos. Esto es ridículo. Aunque sea la heredera, no sabe nada de negocios. Tenemos una oferta pública de adquisición sobre la mesa. La Junta ya ha votado preliminarmente a favor de aceptar la compra de Sterling y Thorne. Maddox dirigió su mirada a Jessica. De cerca vio el maquillaje recargado, la inseguridad en la postura de Jessica. Puede que no sepa cómo desmantelar una empresa para venderla por partes, dijo Maddox, pero sé leer un balance y reconozco un mal negocio cuando lo veo. Abrió la carpeta que Arthur había preparado. Están ofreciendo $60 por acción, dijo Maddox, echando un vistazo al papel. Solo los activos de Vance Global valen $95 por acción. Están intentando robar esta empresa porque pensaban que nadie les estaba vigilando. Pues bien, ahora yo les estoy vigilando. Podemos negociar, dijo Reginald Thorne, sudando. Podemos subir la oferta a 70. No habrá negociación, dijo Maddox, porque Vance Global no está en venta. Especialmente no al hombre que destruyó mi hogar. Miró a Mark. Estaba temblando. Se estaba dando cuenta de la realidad. 1.300 millones de dólares. Y había renunciado a ellos esa mañana por un coche usado y un ascenso. Maddox, dijo Mark con un tono desesperado y suplicante en la voz. Dio un paso hacia ella. Maddox, cariño, escucha. No quería decir esas cosas. Dije. Estaba estresado.
La fusión, la presión de la empresa. Te quiero. Podemos arreglar esto. La sala observaba fascinada. Esto era mejor que cualquier drama corporativo. Arreglar esto. Maddox arqueó una ceja. Mark, ayer me entregaste los papeles del divorcio. Me llamaste lastre. Estaba confundida. Mark suplicó. Le cogió la mano. Seguimos casados ante los ojos de Dios. Maddox. Los papeles. Quizá aún no se hayan tramitado. Si seguimos casados. Arthur Blackwood carraspeó. En realidad, señor Sterling, yo mismo llevé la sentencia al juez. Como solicitó un divorcio rápido y sin oposición, se hizo efectivo a las 11:05 a.m. Usted es soltero legalmente. Y Arthur añadió, asestando el golpe final. La herencia de la señora Vance se activó a las 11:05 a.m., 5 minutos después de que usted dejara de ser su marido, lo que significa que no tiene ningún derecho sobre la fortuna de los Vance. Mark se dejó caer en su silla, con aspecto de estar físicamente enfermo. Jessica Thorne miró a Mark con disgusto. Idiota, siseó. Me dijiste que te habías encargado de ella. Me dijiste que no era nadie. Yo, balbuceó Mark. Maddox se puso de pie. Señor Thorne, le dijo al socio principal, estoy revisando la lista de consultores externos que emplea Vance Global. Veo que Sterling y Thorne tiene un contrato por servicios de marketing por valor de unos 2 millones al año. Sí, tenemos una relación duradera, dijo Reginald, tratando de salvar la situación. Estás despedido, dijo Maddox simplemente. No puedes hacer eso, balbuceó Reginald. Acabo de hacerlo. Seguridad. Maddox alzó la voz. 2 guardias sin uniforme entraron en la sala. Por favor, acompañen al señor Sterling y a la familia Thorne fuera de mi edificio, ordenó Maddox, y revoquen sus autorizaciones de seguridad inmediatamente. Maddox, por favor, gritó Mark cuando el guardia lo agarró del brazo. Puedo explicarlo. Te quiero. No hagas esto. Maddox ni siquiera lo miró. Giró su silla, la silla de Silas, y se sentó a la cabecera de la mesa. Miró a los demás miembros de la junta que estaban aterrorizados. Ahora, dijo Maddox, alisándose la solapa de su traje carmesí, hablemos de los contratos de alquiler benéficos. Quiero que se prorroguen otros 10 años. Mientras Mark era arrastrado fuera de la sala, gritando su nombre, Maddox Vance ya no se sentía como una camarera. Se sentía como la directora general de su propia vida. Pero la guerra no había terminado. Mark Sterling era un hombre desesperado, y los hombres desesperados hacían cosas peligrosas. Habían pasado 2 semanas desde el golpe en la sala de juntas, y Maddox Vance había aprendido que el dinero podía comprar el silencio, pero no la paz. Se sentó en el ático de la Torre Vance, su nuevo hogar. Era un palacio en el cielo con paredes de cristal, lleno de arte moderno que ella no entendía, y muebles demasiado blancos para sentarse cómodamente. Debajo de ella, Chicago brillaba como un lecho de diamantes. En la enorme pantalla de televisión se veía el rostro de Mark Sterling ampliado, en alta definición y trágico. Estaba sentado frente a una famosa presentadora de un programa de entrevistas, secándose una lágrima inexistente de los ojos. Me mintió Oprah, dijo Mark, con la voz perfectamente quebrada. Trabajé hasta la extenuación. Utilicé el transporte público. Comía fideos ramen mientras ella se sentaba sobre una fortuna secreta. No la dejé por dinero, la dejé porque se rompió la confianza. Y ahora me echa a la calle como si fuera basura después de haberle dado los mejores años de mi vida. Maddox lanzó el mando a distancia contra la pantalla. Rebotó en la pared con un estruendo. «Está mintiendo», gritó a la habitación vacía. «Me dejó por un ascenso, me llamó lastre». Arthur Blackwood entró en la habitación. Su actitud era tranquila, como siempre, aunque su rostro estaba más serio de lo habitual. Llevaba una tableta. «Al público le encantan las víctimas, Maddox», dijo Arthur con suavidad. «Y, por desgracia, el señor Sterling es muy telegénico. Las etiquetas #Gansas Justice for Mark y Dactus Gold Digger Maddox son tendencia en Twitter». «Esto es una locura», dijo Maddox mientras caminaba de un lado a otro con su bata de seda,
arrastrándose detrás de ella. Él firmó los papeles. Se acabó. No se ha acabado, corrigió Arthur. Ha presentado una demanda esta mañana. Te demanda por fraude matrimonial. Afirma que sabías lo de la herencia durante el matrimonio y que lo ocultaste para negarle su parte conyugal. Pide 500 millones de dólares. No lo sabía, gritó Maddox. Ya lo sabes, no lo sabía. Lo sé, dijo Arthur. Pero la carga de la prueba recae sobre nosotros. Y él cuenta con el respaldo de los Thorne. Reginald Thorne está financiando al equipo legal de Mark. Están utilizando a Mark como ariete para obligarte a llegar a un acuerdo o a venderles la empresa. Maddox se hundió en el sofá blanco y se llevó las manos a la cabeza. La soledad era aplastante. Hace un mes, su mayor preocupación era la factura de la luz. Ahora, medio país la odiaba y su exmarido intentaba destruir su vida para cobrar una indemnización. ¿Qué hacemos?, susurró. Luchamos, dijo Arthur. Pero no en el barro. No vamos a programas de entrevistas. Les mostramos quién eres. La gala de invierno de Vance es dentro de 3 días. Era el evento favorito de tu abuelo. Toda la élite de Chicago estará allí. La prensa estará allí. Tienes que levantarte, mirarlos a los ojos y demostrarles que no eres una farsante. Mark estará allí, dijo Maddox, sintiendo un nudo frío en el estómago. Si Reginald lo está financiando, traerá a Mark. Que venga, dijo Arthur con mirada severa. Que vea lo que ha tirado por la borda. Pero Maddox, debes tener cuidado. La desesperación hace que los hombres sean peligrosos. Mark ya no es solo codicioso. Está humillado. Esa es una combinación volátil. Esa noche, Maddox no pudo dormir. El ático le parecía demasiado grande. Deambuló por los pasillos y finalmente se detuvo en la biblioteca. Sacó un libro de la estantería, un álbum de fotos de su abuelo, Silus. Tenía un aspecto severo, inflexible. De repente, su teléfono vibró sobre el escritorio de caoba. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Bonitas vistas desde ahí arriba. No te pongas demasiado cómoda. La gravedad es un... Adjunta había una foto tomada desde la calle, con zoom en el balcón de su ático, la silueta de una figura de pie en la ventana. Ella. Alguien la estaba observando. Maddox dejó caer el teléfono, con la respiración entrecortada. Corrió hacia la ventana y miró hacia las calles muy por debajo. No había más que tráfico y oscuridad, pero ella lo sentía, los ojos puestos en ella. Mark no solo la estaba demandando, la estaba persiguiendo. La noche de la gala de invierno de Vance, el gran salón de baile del Hotel Palmer House, se transformó en un paraíso invernal. Del techo colgaban candelabros de hielo y todas las superficies estaban cubiertas de rosas blancas. Era una muestra de riqueza obscena, exactamente el tipo de cosas que solían hacer que Maddox pusiera los ojos en blanco. Ahora era ella quien pagaba la factura. Llevaba un vestido de oro líquido, un guiño a la Torre Vance. Se ceñía a sus curvas y se arrastraba por sus pies. Alrededor de su cuello colgaba la estrella de Vance, un collar de zafiros que valía más que todo el barrio en el que solía vivir. «Ánimo», le susurró Arthur cuando se abrieron las puertas. «No dejes que vean que sangras». Maddox entró en la luz. Cientos de cámaras dispararon sus flashes simultáneamente, cegándola. Esbozó una sonrisa forzada, gracias a la memoria muscular de sus días como camarera. El cliente siempre tiene la razón. Sonríe. Recorrió la sala estrechando la mano a senadores, inversores y miembros de la alta sociedad. Le sonreían, pero ella oía los susurros a su paso. Es ella, la de los secretos. He oído que llevaba meses planeando el divorcio. Pobre Mark. Maddox apretó los dientes y siguió adelante. Necesitaba aire fresco. Hizo una señal a su equipo de seguridad, 2 exmilitares llamados Cole y Davis, para indicarles que se dirigía al balcón VIP. El balcón estaba vacío y frío, un alivio frente al calor sofocante del salón de baile. Maddox se apoyó en la barandilla de piedra y respiró profundamente el aire helado de Chicago. «Pareces cara». La voz provenía de las sombras. Maddox se dio la vuelta. Mark salió de detrás de una columna. No llevaba su habitual traje elegante. Parecía desaliñado,
con los ojos inyectados en sangre y la chaqueta del smoking desabrochada. Sostenía una copa de whisky que no parecía ser la primera. ¿Cómo has pasado por seguridad?, preguntó Maddox, retrocediendo. Jessica me consiguió un pase de personal. Mark sonrió con aire burlón y dio un trago a su copa. Es increíble las puertas que se abren cuando eres el marido engañado. Vete, Mark, antes de que haga que te arresten. ¿Que me arresten? Mark se rió, un sonido áspero y entrecortado. ¿Por qué? ¿Por hablar con mi mujer? ¿Exmujer? Mark se acercó, invadiendo su espacio. Olía a alcohol y a colonia cara, un aroma que antes la reconfortaba. Ahora le daba náuseas. «Sabes, he estado pensando», balbuceó Mark ligeramente. «500 millones es mucho dinero. Los abogados dicen que tardarás años en conseguirlo. Años de juicios. Años en los que tu nombre será arrastrado por el barro. Podríamos acabar con esto esta noche, Maddox. ¿Qué quieres? Acéptame de nuevo», susurró Mark, cuyo estado de ánimo pasó instantáneamente de agresivo a patético. Extendió la mano para tocarle el brazo. Estábamos bien juntos. Recuerdo las noches de pizza, la forma en que me acariciabas la espalda. Cometí un error. Tenía miedo. El dinero. No tiene por qué separarnos. Puede ser nuestro. Maddox lo miró. ¿De verdad? Lo miró. Vio la codicia en sus ojos. Él no la quería a ella. Quería el acceso. Quería el billete dorado. «No me querías cuando éramos pobres, Mark», dijo Maddox, con la voz temblorosa por la ira reprimida. «Y desde luego no me quieres ahora. Solo quieres el reflejo de ti mismo que ves en mi cuenta bancaria». La cara de Mark se retorció. La máscara patética cayó, sustituida por pura malicia. Le agarró la muñeca con fuerza. «¿Te crees mejor que yo?», siseó. «No eres nada. Eres una camarera con un vestido prestado. ¿Crees que esta gente te respeta? Se están riendo de ti. Soy el único que sabe quién eres realmente. Una don nadie. Suéltame». Maddox se debatió, pero él la sujetaba con fuerza. «Voy a arruinarte», gruñó Mark, acercándola a la barandilla. La caída era de 4 pisos hasta el patio de cemento. «Les diré que abusaste de mí. Les diré que eres inestable. Me aseguraré de que nunca disfrutes del olor de ese dinero. Suéltala». La voz era aguda, femenina, y exigía obediencia inmediata. Jessica Thorne estaba de pie junto a la puerta del balcón, pero no estaba sola. Estaba con Reginald Thorne y, sorprendentemente, con Arthur Blackwood. Mark se quedó paralizado, pero no soltó la muñeca de Maddox. «Jessica, solo estamos hablando. Estás borracho, Mark», dijo Jessica, con voz llena de desdén. «Y estás montando un escándalo. Esto no forma parte del plan». «¿El plan?». Maddox liberó su brazo y se frotó las marcas rojas de la muñeca. Miró de Mark a Jessica. El plan era demandarla. «Idiota», espetó Jessica. «No agredirla en una gala pública donde hay cámaras por todas partes». Señaló la esquina del balcón. Una cámara de seguridad parpadeó en rojo. Mark palideció. Miró a la cámara y luego volvió a mirar a Maddox. «Yo no lo hice, señor Sterling». Arthur Blackwood dio un paso al frente. «Esas imágenes ya se están subiendo a un servidor seguro. Si no abandona este edificio inmediatamente y retira la demanda antes de las 9:00 a.m. de mañana, enviaré a la policía el video en el que amenaza la vida de la señorita Vance. Intento de extorsión y agresión. Le inhabilitarán y estará en prisión antes de la hora del almuerzo». Mark miró a Reginald Thorne en busca de ayuda. «Reggie, dijiste que me respaldarías». Reginald Thorne encendió un cigarro, sin siquiera mirar a Mark. «Yo respaldo a los ganadores, Mark. Esta noche, usted parece un lastre. Vete a casa». Mark miró a Maddox por última vez. Sus ojos no reflejaban amor, solo un odio insondable y devorador. Se dio la vuelta y se alejó tambaleando, desapareciendo entre la multitud. Maddox exhaló un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración y se desplomó contra la barandilla. «¿Estás bien?», le preguntó Arthur, acercándose a ella. «Estoy bien», respondió Maddox, aunque temblaba. Miró las espinas.
¿Por qué me has ayudado? ¿Quieres mi compañía? Sí, dijo Jessica con frialdad, saliendo a la luz. Miró a Maddox de arriba abajo. Y la tendremos, pero la conseguiremos a través de los negocios, no apoyando a un borracho maltratador. Es malo para la marca. Además, añadió Reginald, dando una calada a su cigarro, tenemos una nueva propuesta para usted, señora Vance. Como está claro que no va a vender, yo tampoco lo haré, dijo Maddox con firmeza. Entonces competiremos, sonrió Reginald, con una expresión de tiburón. Pero le advierto que el mercado inmobiliario es mucho más frío que este balcón. Mark era una molestia. Nosotros somos el huracán. Las espinas se dieron la vuelta y se marcharon. Arthur puso su chaqueta sobre los hombros de Maddox. Lo has manejado muy bien. No he hecho nada, dijo Maddox con amargura. Solo me he quedado ahí parada. Mantenerte firme es hacer algo, dijo Arthur. Pero Reginald tiene razón. Mark está acabado. Pero los espinos solo están empezando. Van a intentar dejar sin capital a Vance Global. Van a exprimirnos. Maddox miró las luces de la ciudad. Se tocó las marcas rojas de su muñeca. El miedo había desaparecido, sustituido por una fría y firme determinación. Que lo intenten, susurró Maddox. He dejado de ser la camarera. He dejado de ser la víctima. Arthur, cancela mis reuniones de mañana. ¿Por qué? Porque Maddox se giró con los ojos ardientes. Voy a visitar a la única persona que sabe cómo librar una guerra como esta. ¿Quién? Los viejos diarios de mi padre, dijo Maddox. Y voy a comprar a Sterling y Thorne. Arthur arqueó una ceja. ¿Comprarlas? Maddox, eso costaría miles de millones. No tenemos ese dinero en efectivo. Todavía no. Maddox sonrió, una sonrisa peligrosa y aterradora. Pero sé algo que Mark me contó una vez sobre las cuentas offshore de Reginald. Un rumor. Si es cierto, no necesito miles de millones, solo necesito un buen investigador. El juego había cambiado. Maddox ya no solo defendía su reino, iba a conquistar el de ellos. 3 meses después, el panorama inmobiliario de Chicago había cambiado radicalmente. Maddox estaba sentada en la oficina de Reginald Thorne. Ya no era su oficina. La placa con el nombre en la puerta ahora decía Vance and Partners. Reginald estaba sentado al otro lado del escritorio, sudando profusamente. El aire acondicionado estaba a toda potencia, pero no podía enfriar el calor de la acusación federal que yacía sobre el escritorio entre ellos. No puedes probar que yo supiera de las cuentas de las Islas Caimán, balbuceó Reginald. Eso fue un error contable. ¿Un error que implicaba $40 millones de fondos de clientes malversados? Preguntó Maddox, hojeando el expediente. No parecía enfadada, parecía aburrida. La SEC lo llama fraude, Reginald. Mis investigadores lo llaman influencia. Maddox había pasado los últimos 90 días sin dormir. Había contratado a una empresa de contabilidad forense, la misma que se utilizó para auditar la quiebra de Enron, para destrozar a Sterling y Thorne desde dentro. Las divagaciones ebrias de Mark en el balcón sobre las cuentas en paraísos fiscales habían sido el hilo suelto. Maddox lo había tirado y todo el jersey se había deshecho. ¿Qué quieres? Reginald se desplomó derrotado en su silla. Tienes las pruebas. Puedes enviarme a la cárcel. No quiero enviarte a la cárcel, dijo Maddox, cerrando el expediente. Eso es malo para el valor de las propiedades. Quiero tu empresa, quiero tu lista de clientes y quiero la escritura del edificio Thorne en Waca Drive. A Reginald se le salieron los ojos de las órbitas. Eso es el legado de mi familia. Y Vance Global era mío, dijo Maddox en voz baja. Intentaste robármelo. Considera esto una adquisición hostil. Deslizó una hoja de papel por el escritorio. Un contrato de compraventa. Precio, $1. Fírmalo, ordenó Maddox, y perderé las pruebas. Si no lo firmas, llamaré a los federales. A Reginald le temblaba la mano mientras cogía el bolígrafo. Miró a Jessica, que estaba de pie en la esquina, con los brazos cruzados. Ella no miró a su padre. Miró a Maddox con respeto a regañadientes. Firmó. Mientras los espinosos abandonaban el edificio, llevando cajas con sus efectos personales, Maddox se quedó junto a la ventana. Lo había conseguido.
No solo había salvado el imperio de su abuelo, sino que lo había duplicado. Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Maddox. La puerta se abrió y Mark Sterling entró. Parecía diferente. El traje caro había desaparecido, sustituido por una mezcla barata de poliéster que no le quedaba bien. Parecía más delgado, más viejo. Llevaba un currículum en las manos. «Maddox», dijo con voz humilde, casi irreconocible. «Señor Sterling». Maddox no se dio la vuelta. «¿Tienes una cita?» «He oído que estabas contratando», dijo Mark, entrando en la habitación. «Para la nueva adquisición. Conozco las cuentas, Maddox. Conozco a los clientes mejor que nadie. Puedo ayudarte en la transición». Maddox finalmente se dio la vuelta. Miró al hombre para el que había lavado calcetines, al hombre por el que había pasado hambre, al hombre que la había descartado como si fuera basura. «¿Quieres un trabajo?», preguntó ella. «Necesito un trabajo», admitió Mark, mirando al suelo. «Nadie en la ciudad me contratará. No después de que se filtrara el vídeo de la gala. Estoy arruinado, Ellie. Vivo en un estudio en las afueras». Maddox se acercó a él, le quitó el currículum de las manos, le echó un vistazo. «Consultor asociado junior». Lo miró a los ojos. Por un momento, Mark vio un destello de la antigua Maddox, la esposa tierna y cariñosa. Sonrió y una chispa de esperanza se encendió en su pecho. «Por favor», susurró, «solo una oportunidad». Maddox se acercó a la trituradora que había junto al escritorio. Introdujo el currículum en la máquina. Ambos observaron cómo el papel se convertía en confeti. «Sed, lo siento, Mark», dijo Maddox, con voz completamente desprovista de emoción. «Pero buscamos candidatos con integridad. Estás sobrecualificado en traición, pero infracalificado en lealtad». Pulsó el botón del intercomunicador de su escritorio. «Seguridad. Acompañen al señor Sterling fuera y asegúrense de que se le prohíba el acceso a todas las propiedades de Vance de forma permanente». «Maddox, espera». Mark extendió la mano, pero los dos guardias ya estaban allí. Lo agarraron por los brazos. Mientras se lo llevaban, esta vez no gritó. Solo lloró. Finalmente se dio cuenta de que el peso muerto del que se había deshecho era lo único que lo había mantenido a flote. Cuando se cerró la puerta, Arthur Blackwood salió de la habitación contigua. Llevaba una copa de champán en la mano. «Despiadada», comentó Arthur. «Silas estaría orgulloso». «Era necesario», suspiró Maddox, cogiendo la copa. «¿Se ha acabado, Arthur? ¿Puedo descansar ya?» Arthur sonrió con un brillo travieso en los ojos. Metió la mano en el bolsillo y sacó un segundo sobre, uno que Maddox nunca había visto antes. Estaba sellado con cera roja y estampado con un escudo que se parecía sospechosamente al emblema de la familia Rockefeller. «No del todo, querida», dijo Arthur. «Verás, Silas no solo era propietario de bienes inmuebles, era socio silencioso de un fideicomiso creado en 1912, la cartera global de Vance por la que acabas de luchar. Eso solo era la prueba». Maddox se quedó mirando el sobre. «¿La prueba?» Silas estipuló que solo se podía heredar el verdadero fideicomiso si se demostraba que se podían defender los activos iniciales durante 90 días sin venderlos. Arthur le explicó. «Acabas de aprobar». «¿Qué hay en el fideicomiso verdadero?», preguntó Maddox con la mano temblorosa mientras cogía el sobre. Arthur hizo chocar su copa contra la de ella. «El otro 90% de la fortuna», susurró. «Y un puesto en el consejo. Bienvenida al mundo real, Maddox». Maddox miró el sobre y luego el infinito horizonte de Chicago. Pensó en el radiador que traqueteaba en el apartamento 4B. Pensó en la factura de electricidad de $50. Rompió el sello. El juego acababa de comenzar. Y esa es la historia de cómo Maddox Vance convirtió una sentencia de divorcio en una dinastía. Mark Sterling pensó que estaba renunciando a una carga, pero en realidad estaba renunciando a su destino. Aprendió por las malas que nunca se debe subestimar a la persona que te apoya cuando no tienes nada, porque es la única que merece estar a tu lado cuando lo tienes todo. ¿Qué opinas? ¿Maddox fue demasiado dura con Mark al final, o él recibió exactamente lo que se merecía? ¿Y qué crees que hay dentro de ese sobre de Rockefeller? Cuéntame tus teorías en los comentarios.
Si te ha gustado esta historia de venganza y redención, dale al botón de me gusta. Es de gran ayuda para el canal. Y no olvides suscribirte y pulsar el icono de la campana para no perderte ninguna historia. Publicamos nuevos dramas de la vida real todos los martes y viernes. Gracias por vernos y recuerda, ten cuidado con a quién descartas. Puede que sea la reina disfrazada. Hasta la próxima.